Es el año 1977 y los astrónomos están asombrados. Acaban de recibir una señal de radio extraña y realmente potente, procedente de la dirección de la constelación de Sagitario. Sorprendentemente, la señal coincide con la frecuencia de resonancia del hidrógeno neutro. ¿Por qué el alboroto? Esta es precisamente la frecuencia que muchos astrónomos creen que podría ser utilizada por civilizaciones extraterrestres que intentan comunicarse. Desde entonces, la señal se ha convertido en legendaria en la comunidad de búsqueda de inteligencia extraterrestre, también conocida como SETI. ¿Pero qué era exactamente esa señal misteriosa? Para entenderlo, retrocedamos a los años 70 cuando el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio estaba activo. Durante más de 2 décadas, desde 1973 hasta 1995, desempeñó un papel importante en el programa SETI de la universidad. Por cierto, fue el proyecto SETI de mayor duración en la historia. Y en 1977, Big Ear detectó algo extraordinario: la señal WOW. No era una señal cualquiera, era una fuerte señal de radio de banda estrecha, muy cerca de la importante frecuencia del hidrógeno neutro. El telescopio Big Ear puede que ya no esté, pero el misterio de la señal WOW todavía fascina a los científicos hoy en día. Imagina esto. ¿Quieres contarle a una civilización extraterrestre acerca de los humanos? ¿Cómo describirías nuestra altura promedio? No podemos usar centímetros o metros porque estas unidades no significan nada para ellos. Incluso aquí en la Tierra, no todos usamos las mismas medidas. Para comunicarnos con otras civilizaciones, necesitamos una forma universal de transmitir información. Afortunadamente, la emisión de luz por la materia proviene de un electrón que salta entre estados cuánticos en un átomo. Este proceso, regido por la mecánica cuántica, da como resultado frecuencias de radiación y longitudes de onda específicas y fijas, sin importar dónde estés en el universo. Dado que creemos que las leyes de la física son iguales en todas partes, estas longitudes de onda son universales. Esto las convierte en un estándar de medida perfecto que cualquier civilización podría entender. Por ejemplo, en la placa de oro de la nave espacial Pioneer, utilizamos una longitud de onda particular como unidad de longitud para describir información sobre los humanos y el origen de la nave espacial. Así que, si una civilización extraterrestre quisiera comunicarse con nosotros, podrían haber utilizado la frecuencia de la señal WOW. Y eso es realmente asombroso. La señal duró los 72 segundos completos que el gran oído estaba sintonizado. Unos días después, el astrónomo Jerry R. Ehman estaba revisando los datos cuando avistó la señal inusual en una impresión de computadora. Estaba tan sorprendido que escribió "WOW" junto a ella, y así es como la señal obtuvo su famoso nombre. La señal también tiene otro nombre, no tan emocionante, que me le seise ku huhuaracuayo. Algunas personas pensaron que podía ser un mensaje oculto, pero en realidad solo muestra cómo cambió la intensidad de la señal a lo largo del tiempo. La señal WOW desató todo tipo de teorías. Algunas personas creían que era una señal de vida extraterrestre, mientras que otras estaban seguras de que era alguna interferencia de actividades humanas. Había quienes creían que podría ser un fenómeno natural que aún no comprendíamos. Nuevas investigaciones parecen haber finalmente resuelto el misterio, pero hay una cosa de la que hablaremos un poco más tarde. Primero, entremos en detalle. Un equipo de científicos, liderado por Abel Méndez del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, revisó el misterio utilizando datos del ahora clausurado Radiotelescopio de Arecibo, recopilados entre 2017 y 2020. Estas observaciones fueron similares a las realizadas por Big Ear, pero contaron con mejor sensibilidad, resolución y mediciones de polarización. Arecibo detectó señales similares a la señal WOW, pero había algunas diferencias importantes. Estas señales eran menos intensas y provenían de múltiples ubicaciones. Los científicos creen que estas señales, incluida la señal WOW original, pueden explicarse por eventos naturales en el espacio. Su teoría suena así: la señal WOW probablemente fue causada por un repentino aumento de brillo del hidrógeno
debido a una fuente de radiación fuerte y de corta duración. Podría ser un destello de magnetar o un repetidor de rayos gamma suaves. Un magnetar es una estrella de neutrones con un campo magnético mucho más fuerte que el de las estrellas de neutrones ordinarias. Y un SGR es un objeto astronómico que emite grandes explosiones de rayos gamma y rayos X a intervalos irregulares. En cualquier caso, tales eventos son bastante raros y dependen de condiciones muy específicas, pero pueden hacer que las nubes de hidrógeno se iluminen por periodos cortos. Según los investigadores, lo que Big Ear captó en 1977 fue una de esas brillantes nubes de hidrógeno en su línea de visión. El estudio sugiere que la rareza de la señal puede explicarse por la alineación precisa necesaria entre la fuente de radiación, la nube de hidrógeno y el observador. Esto significa que la señal WOW podría ser en realidad la primera instancia registrada de un destello astronómico de máser en la línea de hidrógeno. Una de las mejores y más convincentes pruebas de que las civilizaciones extraterrestres han visitado la Tierra podría ser la épica batalla espacial de Nuremberg del 4 de abril de 1561. Fue registrada, ya sea en 1561 o 1566. Diferentes fuentes proporcionan información distinta. Todas las versiones de esta historia se enfocan en la imagen xilográfica y un resumen vago de los eventos que ocurrieron ese día. El énfasis siempre está en las naves espaciales estrelladas y las batallas espaciales. Casi en todos lados donde se lee o escucha la historia, va así. Los habitantes de la ciudad se despertaron temprano una mañana de abril y vieron un impresionante espectáculo celestial que parecía una verdadera batalla en el espacio. Esta historia suena aún más convincente cuando descubres que, supuestamente, algunos objetos lucharon durante bastante tiempo, y algunos incluso se estrellaron. Puedes verlos en la esquina inferior derecha. Mira la imagen una vez más. Esferas y cruces peleando, una flecha gigante y tubos extraños, naves que se estrellan. Vaya, eso debió haber sido una espectacular batalla cósmica. Para hacerlo todo más plausible, Hans Glasser, el artista detrás del grabado en madera, era una persona real. Realmente hacía grabados en madera, y este es en verdad de la época y el lugar que se dice, lo que significa que no es falso, y realmente representa un evento verdadero que tuvo sus propios testigos. A todos los efectos, parece una prueba muy convincente de que los extraterrestres nos visitaron. Pero no te hagas ilusiones. Una revisión superficial de los hechos parece confirmar una presencia extraterrestre en nuestro planeta. Pero la explicación más probable es mucho más mundana. La batalla de ovnis de Nuremberg, de 1561, es solo un fenómeno atmosférico llamado parhelio o falso sol. Un parhelio es una área concentrada de luz solar que a veces se puede ver a la derecha o a la izquierda del Sol, o incluso en ambos lados simultáneamente. Los parhelios a menudo aparecen como un par de manchas de luz, con colores sutiles, a la misma altitud, sobre el horizonte que el Sol. Pueden tener una variedad de formas, desde manchas coloridas hasta áreas de luz tan intensas y brillantes, que parece que hay dos soles adicionales en el cielo. Los parhelios son lo suficientemente extraños como para hacer parecer que algo aterrador y de otro mundo está ocurriendo en el cielo. Al mismo tiempo, es solo la atmósfera de nuestro planeta, o el hielo en las partes superiores del cielo, actuando como un prisma o dispositivo reflectante. Este prisma hace que la luz del Sol o de la Luna haga cosas extrañas. Esta imagen puede ayudarte a visualizar el fenómeno. Aparentemente, Nuremberg tenía las condiciones perfectas para que ocurriera este fenómeno. Si examinas la representación de este evento y la comparas con imágenes y videos modernos, pronto te darás cuenta de que un parhelio es, de hecho, una explicación más probable que una visita del Imperio Galáctico. Busquemos la prueba de esta afirmación en la descripción traducida de estos eventos y en la propia xilografía. Primero, el Sol se mostró y fue visto con dos trazos semicirculares de color sangre, como la luna menguante directamente a través del Sol, y en el Sol, arriba, abajo y a ambos lados, se encontraban orbes de color sangre, y en parte azules o de color hierro, también orbes de color negro. Ahora, aquí está la foto de un parhelio. Tiene un halo a su alrededor y un orbe rojo. Y si tenemos al menos un orbe rojo,
podrían aparecer otros durante otros eventos. Además, ten en cuenta que los parhelios son como prismas. Por lo tanto, dependiendo de cómo se refleje la luz, podría haber múltiples colores presentes durante tal fenómeno. Ahora, al referirse a los platos circulares, mencionados en la descripción, esos podrían ser halos. Por ejemplo, este halo solar se parece vagamente a un plato, y parece estar vinculado a otros halos solares. Y, de hecho, la gente ha visto halos con múltiples orbes. Algunos de los orbes podrían haber tomado una forma parecida a la de una cruz. Si vemos algunos videos modernos de parhelios, podríamos notar que los orbes en la película son de color solar. Pero dado que el evento de Nuremberg ocurrió entre las 4 y 5 de la mañana, las nubes y el sol podrían haber tenido matices rojizos y anaranjados. En cuanto a la lucha, podría ser tan simple como una forma moviéndose un poco y cambiando de forma junto con los movimientos del sol. Podría haber parecido como si estuviera empujando las otras formas fuera del camino. ¿Estás de acuerdo con la explicación científica, o prefieres pensar que la Tierra fue visitada por huéspedes de una galaxia muy, muy lejana? Escribe tu opinión en los comentarios. 1994. Estaba oscuro, así que nadie vio a dos siluetas abrir las salidas de emergencia de un complejo de cúpula de vidrio en Arizona conocido como Biosfera 2. Estaban decididos a liberar a 7 personas que habían permanecido encerradas allí durante un mes, que habían arriesgado sus vidas en nombre de la ciencia. La misión fue cumplida, pero los sujetos fueron acusados de allanamiento y vandalismo. Los vándalos eran Abigail Allin y Mark Van Thilo. Fueron 2 de los primeros 8 desventurados que vivieron en ese lugar como conejillos de indias, y no querían que nadie más pasara por los mismos horrores que ellos habían experimentado. $150 millones fueron gastados para ver si los humanos podían crear condiciones de vida adecuadas en otros planetas, como Marte. Para ello, los científicos construyeron un minimundo con más de 3.000 especies de plantas y animales. Biosfera 2 era un hábitat sellado de más de 1 hectárea, con su propio mini bosque tropical, una playa privada con un arrecife de coral, una sabana de pastizales, un pantano e incluso un desierto. Entre 1991 y 1993, nada podía entrar ni salir de ese lugar. El grupo de 8 personas encerradas allí se autodenominaban biosferianos y vestían monos parecidos a los de Star Trek. Cultivaban su propia comida y respiraban su propio aire. Comenzaron con altas expectativas y un desayuno al estilo de un hotel 5 estrellas, pero con el paso de los meses, las cosas tomaron un giro más sombrío. El equipo entero estaba muriendo de hambre y tornándose de color naranja. En la Biosfera 1, que era la Tierra real, podías pedir una pizza en 2 minutos, pero dentro de la Biosfera 2 les llevó 4 interminables meses preparar un estilo margarita. Tuvieron que cosechar trigo para la masa y ordeñar cabras para elaborar el queso. El objetivo era ser completamente autosuficientes y se convirtieron en parte de una atmósfera literalmente. Cuando exhalaban, su dióxido de carbono alimentaba a los camotes que estaban cultivando, y estos se convertían en parte de ellos, ya que básicamente consumían los mismos carbonos una y otra vez. Tenían tantos festines de camote que su piel en realidad se tornó naranja debido a todo el exceso de beta-caroteno. Lo que parecía una situación divertida en aquel entonces resultó ser un gran problema. Los rendimientos de los cultivos en la Biosfera 2 fueron un total fracaso y la tripulación estaba muriendo de hambre. Estaban enloqueciendo por eso, y momentos de rabia repentina los llevaban a hacer cosas lamentables, como robar plátanos de la despensa del sótano. En algún momento tuvieron que ponerle un candado al congelador. Durante los primeros 6 meses, cada uno de ellos perdió entre 8 y 26 kilogramos de peso. Todos los días alguien se encargaba de pesar los alimentos frescos para el cocinero y de registrar la información nutricional en la computadora para asegurarse de que la tripulación alcanzara sus objetivos recomendados de calorías, proteínas y grasas. Al inicio las comidas se servían al estilo buffet, pero a medida que la tripulación se iba sintiendo más hambrienta, los cocineros empezaron a dividir meticulosamente su comida en porciones iguales.
Su dieta, compuesta por batatas, zanahorias, frutas y ocasionalmente carne los domingos, estaba destinada a mantenerlos activos durante esas agotadoras semanas de 80 horas de trabajo físico intenso. Los biosferianos terminaban cada comida sintiéndose aún hambrientos y tenían sueños recurrentes de hamburguesas de McDonald's, sushi, barras de Snickers y tarta de queso. El aire se estaba agotando, el lugar entero estaba completamente sellado, con acero y vidrio en la parte superior y un sólido suelo de acero en la parte inferior. Los gerentes se aseguraban de revisar todo lo que ingresaba para evitar que los materiales sintéticos emitieran gases nocivos. Las áreas de vida estaban equipadas con lana y madera, y no podían usar desodorantes químicos ni soplar velas de cumpleaños. Los biosferianos contaban con la comida que cultivaban y su mini selva tropical para producir suficiente oxígeno para sobrevivir. Sin embargo, estaban perdiendo oxígeno muy rápido, ahogándose en sus propias emisiones de dióxido de carbono, y lo peor de todo, no tenía idea del porqué. Con otros 9 meses de experimentación por delante, los niveles de oxígeno habían disminuido del 21% a alrededor del 15%. Lo que era como vivir en la cima del monte Fuji. Se sentían terriblemente mal. Básicamente se arrastraban por la biosfera. Ni siquiera podían terminar una frase sin detenerse para recuperar el aliento. Luego, la apnea del sueño comenzó a manifestarse, con algunos de ellos despertándose jadeando por aire. Para reducir los niveles de carbono en la biosfera 2, intentaron algunas maniobras desesperadas, como hacer crecer plantas como locos, reducir al máximo el riego del suelo e incluso renunciar a la labranza. Nada funcionó, así que todos acordaron que habían llegado a un punto peligrosamente bajo y pidieron ayuda. Camiones refrigerados llegaron para bombear oxígeno puro en la biosfera 2. Tan pronto como el gas comenzó a fluir, estallaron en risas y comenzaron a correr. El ecosistema estaba totalmente desordenado. Los colibríes y las abejas desaparecieron después de un par de meses, por lo que las plantas ya no eran polinizadas. Los gusanos y los ácaros atacaban los cultivos y las cucarachas se apoderaron de todo. Se introdujeron 4 especies de cucarachas para reciclar materia orgánica, pero la cucaracha común de casa fue la última superviviente. De alguna manera se infiltraron y se multiplicaron, convirtiéndose en una seria amenaza para los cultivos. Por la noche, la cocina se inundaba de cucarachas tan pronto como se apagaban las luces. Para combatir la infestación, el grupo untó tazas de café con lubricante y puso trozos de papaya adentro como cebo. Las cucarachas trepaban adentro, pero no podían escalar los lados resbaladizos para escapar. Tener hambre, sufrir falta de oxígeno, lidiar con plagas de insectos. Eso es suficiente para volver loco a cualquiera. Las acaloradas discusiones dieron lugar a tazas lanzadas y a personas escupidas. Finalmente todo el grupo se dividió en 2. Dejaron de hablar y podían cruzarse en los pasillos sin siquiera hacer contacto visual. La mitad de ellos querían más comida y oxígeno para continuar la investigación con cierta dignidad, mientras que la otra mitad creía en la supervivencia sin ayuda externa, sin importar los costos. La verdad es que la cámara sellada había sido violada mucho antes de todo eso. Apenas 2 semanas después de que entraron, una biosferista llamada Jane Pointer se cortó la punta del dedo en un accidente de cocina mientras hacía arroz. El médico del lugar intentó coser la parte de nuevo, pero no funcionó y su dedo se volvió negro en pocos días. Fue a un hospital externo para una cirugía y un par de horas más tarde se escabulló de nuevo al interior. Llevaba una bolsa de lona llena de suministros como piezas de computadora y película a color. Los periodistas solo se enterarían de esa entrega astuta meses después, y debido a eso muchas personas empezaron a cuestionar la credibilidad de todo el experimento. Los medios trataron el proyecto como un reality show y lo etiquetaron como entretenimiento ecológico de moda. Las noticias principales de todo el mundo lo hicieron sonar como si sus participantes estuvieran al borde de perder la vida, hasta el punto en que las familias se preocuparon y empezaron a llamar a los biosferianos para verificar si realmente estaban bien. El grupo sentía que estaba en un zoológico humano, con turistas que venían desde lejos para mirar dentro de la jaula de cristal. Solo en los primeros 6 meses, más de 150,000 personas visitaron el lugar. Biosfera 2 terminó convirtiéndose en un chiste de la cultura pop. Incluso inspiró una película de comedia llamada Biodome y décadas de sketches divertidos.
Podrías preguntarte por qué ninguno de los participantes abandonó el experimento y salió por la puerta principal. Bueno, ninguno de los ambientalistas quería ser el primero en admitir que todo eso era demasiado para manejar. Además, todos seguían esperanzados en que de alguna manera podrían resolver el rompecabezas de la construcción de la Tierra número 2. Al final, lograron encontrar las 7 toneladas de oxígeno faltante. Habían sido absorbidas por el concreto. A pesar de que estar sin aliento todo el tiempo podría parecer el mayor desafío al que se enfrentaron, los biosferianos dijeron que aprender a lidiar con las personas en un entorno cerrado fue incluso más difícil. Parece que el experimento fue un tremendo fracaso, pero el grupo aprendió muchas lecciones valiosas. Demostraron que un ecosistema sellado podía funcionar durante años, contribuyeron a los estudios sobre la restauración de arrecifes y su granja demostró que se podía lograr una alta productividad y un completo reciclaje de nutrientes sin recurrir a productos químicos tóxicos. Y en caso de que te lo preguntes, este no fue el fin del complejo de vidrio. La segunda misión dentro de la Biosfera 2 tuvo lugar en marzo de 1994. Ahora, puedes volver al comienzo del video para comprender cómo se desarrolló esto. Es una noche clara y estás afuera mirando las estrellas. La Vía Láctea por sí sola parece abrumadoramente enorme. Revisas tu teléfono y descubres que la galaxia en la que te encuentras en este momento exacto tiene 100.000 años luz de ancho. A escala, un año luz ya es una distancia muy larga. Por ejemplo, se necesitan 4,2 años luz para ir de la Tierra a Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nuestro planeta, además del Sol. Entonces, 100.000 años luz es mucho más de lo que los humanos normales podemos comprender. Y eso es solo una galaxia. Hay mucho más por ahí. Ahora, mirando estos datos, parece bastante improbable que seamos la única forma de vida que existe, ¿no es así? Pero, ¿cómo es que nunca hemos encontrado nada más hasta ahora? Ok, dejemos una cosa clara. La vida extraterrestre no significa necesariamente que estemos hablando de personitas verdes. También puede significar microorganismos, bacterias y plantas que se pueden encontrar en otros planetas. Y la verdad es que hay un gran espectro de posibilidades para la vida en otro planeta. Y teniendo en cuenta que hay hasta 50.000 millones de planetas en la Vía Láctea, es muy poco probable que estemos solos en este gran universo. Pero, ¿cómo es la vida en otros planetas? Esto es lo que hemos pasado años tratando de averiguar. Adelante, piensa conmigo. Un planeta puede estar sin vida hoy, pero podría tener rastros de materia orgánica o fósiles, lo que significaría que alguna forma de vida pudo prosperar allí alguna vez. Y también podría ser que haya planetas que contengan vida con bioquímica compleja, lo que significaría que podrían tener fauna como la que tenemos en la Tierra, aunque probablemente no sea la misma. La NASA creó una ciencia especial que se dedica a estudiar las formas de vida fuera de la Tierra. Se llama astrobiología. Desde que la agencia espacial se creó allá por 1958, no pasó mucho tiempo antes de que empezara a buscar vida extraterrestre. Rápidamente construyeron un plan de acción. En primer lugar, necesitaban comprender cómo se había formado la vida en la Tierra y, en segundo, cómo podría haberse formado en otros planetas. La primera vez que la NASA intentó buscar vida en el espacio exterior fue en 1976. El módulo de aterrizaje Viking fue lanzado al espacio y se dirigió hacia Marte. Había grandes expectativas de que la humanidad encontraría la primera prueba de vida extraterrestre. Por desgracia, el módulo regresó con imágenes de un planeta que parecía yermo y sombrío, y los científicos quedaron muy decepcionados. Las conclusiones científicas sobre si se podía detectar vida allí eran confusas. Pero bueno, necesitas saber lo que estás buscando para encontrarlo, ¿verdad? El fracaso de la misión Viking sirvió para calentar los debates entre los científicos de la NASA para definir qué significaba realmente la vida. Y también sirvió para llamarles la atención sobre un pequeño pero muy importante detalle. Las naves espaciales que parten de la Tierra suelen transportar microorganismos y bacterias terrestres sin querer, ya que estos permanecen adheridos al vehículo. Resultó que estas bacterias podrían contaminar las muestras de los científicos. Todo esto hizo que las expediciones a Marte quedaran un poco relegadas en los planes a corto plazo de la NASA. Entonces apareció una nueva pregunta prioritaria. ¿Cuáles son los tipos y etapas de la vida que los programas espaciales pueden esperar identificar? Los científicos podrían haber encontrado vida en otros planetas, pero no pudieron identificarla como vida. Es por eso por lo que la NASA comenzó a estudiar mejor nuestro propio planeta. Investigaron todo, desde formas de vida antiguas hasta criaturas vivas que deambulan por el planeta hoy. Entendieron que la búsqueda debía ocurrir tanto hacia adentro como hacia afuera. Ahora, echemos un vistazo al desarrollo de la vida en la Tierra desde sus inicios. Imagina que este desarrollo se puede representar como una escalera o escalones, y cada etapa de desarrollo es un tramo de la escalera más grande.
Primero, veríamos química básica, una sopa de elementos químicos sueltos como los que vemos en la tabla periódica, pero necesitan ensamblarse en estructuras más complejas para poder autorreplicarse, cambiar y evolucionar. Esto sucedería en el segundo paso, donde empezamos a ver la formación de organismos microscópicos. En el tercer paso, estas células se combinan para convertirse en seres multicelulares, lo que permite una mayor complejidad y variedad. El paso anterior ve especies que pueden desarrollar grandes cerebros, lo que permite el uso de herramientas, cultura y conocimiento compartido. Ahí es donde se encuentra la humanidad. Y mirando esta escalera, uno podría preguntarse, entonces, ¿qué se necesita para que un organismo multicelular se convierta en humanos completamente formados? Esto es lo que se llama el gran filtro. Es un gran salto evolutivo que requiere mucho esfuerzo y las condiciones ambientales perfectas para que suceda. Y dado que no hemos oído hablar de ninguna otra civilización extraterrestre, es posible que seamos los únicos que pudimos dar este salto. Después de todo, ¿cuál es la probabilidad de que encontremos vida fuera de la Tierra que sea similar a nosotros? Bueno, eso depende de cuántos planetas haya en la zona Ricitos de Oro de su estrella, el área alrededor de una estrella donde el agua puede ser líquida. Y debido a que las estrellas vienen en todos los tamaños, esta zona es diferente para cada sistema solar. Pero ese no es el único criterio que conocemos para la existencia de vida. Por lo general buscamos 3 cosas: agua líquida, metano y oxígeno. El agua permite que los componentes químicos se mezclen y conecten formando seres multicelulares. El metano es producido por el proceso de descomposición realizado por bacterias y el oxígeno es el subproducto de la respiración de las plantas. Y es que el telescopio James Webb fue programado para buscar esta clase de señales reveladoras. Este tiene propósitos ambiciosos que podrían revolucionar la ciencia espacial. Sus principales prioridades son detectar formas de vida mediante el estudio de pequeñas galaxias que orbitan alrededor de la Vía Láctea. También buscará las estrellas más antiguas, tratando de recopilar datos sobre el origen del propio universo. Eso es enorme. La NASA apuesta por 2 variables con este nuevo telescopio: un escaneo completo de los llamados exoplanetas, también conocidos como planetas de fuera de nuestro sistema solar, y la búsqueda de extremófilos, un tipo de vida que ama los ambientes extremos. Estos se descubrieron por primera vez en la Tierra en la década de 1960 en el fondo del mar, cerca de las Islas Galápagos. Los científicos encontraron microorganismos que viven junto a los respiraderos hidrotermales que salpican el lecho marino en esa parte del mundo. Prosperar en lugares como estos con temperaturas extremas de más de 370 grados Celsius requiere mucha resistencia. Quiero decir, ¿te imaginas el calor? Este descubrimiento fue un punto de inflexión para el campo de la astrobiología, ya que los científicos comprendieron que la vida podía sobrevivir en condiciones muy duras, similares a la atmósfera de varios exoplanetas. Pero bueno, la vida podría aparecer en nuestro propio vecindario si tenemos suerte. Guiada por el mantra "Sigue el agua", la NASA está lanzando 2 importantes misiones dentro de nuestro sistema solar que pueden contribuir en gran medida a la búsqueda de vida extraterrestre. ¿Recuerdas a Júpiter, verdad? Es el gigante gaseoso que tiene una luna conocida como Europa. Hace unos años los científicos descubrieron que Europa tenía un océano escondido detrás de capas de corteza helada. Y aún hay más. Según la investigación, esta agua es salada, muy parecida a la que tenemos en nuestro planeta. Europa es un gran contendiente para la detección de vida, pero la misión Europa Clipper no tiene como objetivo tratar de identificar esto. Más bien, orbitará la Luna y recopilará tanta información como pueda sobre sus condiciones atmosféricas. Y otra misión con destino a una luna es Dragonfly, un octocóptero que explorará Titán, la luna de Saturno. El lanzamiento está programado para 2027 y solo llegará a la órbita de Titán cerca de 2034. Tomará muestras y examinará sitios prometedores alrededor de la luna helada y, quién sabe, ¿encontrará nueva información sobre la vida extraterrestre? Veamos qué pasa, pero yo diría que nunca hemos estado más cerca de un gran descubrimiento de lo que estamos ahora. Hola, terrícola. Si crees que eres especial porque vives en el único planeta habitable, piénsalo de nuevo. ¿Qué hace que un planeta sea adecuado para la vida? Un montón de factores como el propio mundo, sus vecinos y la estrella que orbita. Un planeta habitable es básicamente uno que puede sostener vida, con cosas como acceso al agua, fuentes de energía y nutrientes. La Tierra, por ejemplo, está en el punto óptimo conocido como la zona habitable, donde puede tener agua líquida en su superficie. Pero solo estar en esta zona no significa automáticamente que un planeta sea habitable. Factores como niveles absurdos de radiación pueden hacer que sea inhabitable, incluso si tiene la temperatura adecuada.
Así que, en resumen, necesitamos agua, algo para orbitar y un conjunto de nutrientes de origen químico que se pueden encontrar en la tabla periódica de los elementos de Mendeleev o en esos tentempiés raros que compras. Mira este exoplaneta llamado K218b. El término exoplaneta no significa que sea exótico, solo indica que está ubicado fuera del sistema solar. La mayoría de los planetas necesitan orbitar algo, a menos que estemos hablando de planetas errantes, que básicamente son cosas del tamaño de un planeta que están flotando en el espacio, pero que no orbitan alrededor de ninguna estrella o enana marrón. En lugar de nuestro Sol, K218b orbita una enana roja llamada K218. No es una estrella común que puedas ver a simple vista en el cielo nocturno. Esta es difícil de observar debido a su baja luminosidad. K218b es, de hecho, un planeta muy lejano. Está ubicado a 38 parsecs de la Tierra. Un parsec es aproximadamente 31 billones de kilómetros. Haz los cálculos. Pista: muchos ceros. K218b es un subneptuno, lo que significa que tiene un radio menor que Neptuno. Sin embargo, es mucho más grande que nuestra humilde morada. Su radio es aproximadamente 2,6 veces el de la Tierra. En cuanto a su peso, K218b es mucho más pesado que la Tierra. Es aproximadamente 8 veces más masivo. A este planeta le toma 33 días para orbitar su estrella y recibe casi la misma cantidad de luz estelar que la Tierra del Sol. Este planeta tiene una intensidad de luz de 1,28 veces mayor que la de la Tierra y una temperatura de equilibrio de menos 2 grados Celsius. No significa que K218b se sienta como Nueva York en enero. Solo nos da una idea de la temperatura teórica existente. La temperatura de equilibrio planetario es básicamente la temperatura que tendría un planeta si estuviera equilibrado a la perfección en términos de radiación. Es cuando la cantidad de calor que sale de un planeta es la misma que la de calor que entra. Los billones de kilómetros que nos separan no son un problema para telescopios potentes como el telescopio espacial Kepler, que descubrió este planeta, y el James Webb, que ahora está estudiando su atmósfera. En 2019, los científicos anunciaron que encontraron vapor de agua en la atmósfera del exoplaneta K218b, lo que generó un gran interés hacia este mundo extravagante. 4 años después, el telescopio Webb detectó dióxido de carbono y metano en el aire de este planeta. El dióxido de carbono es básicamente nuestro mejor amigo aquí en la Tierra. Los humanos lo necesitan para respirar adecuadamente y mantener el pH de nuestra sangre en equilibrio, y las plantas también lo adoran porque las ayuda a producir oxígeno a través de la fotosíntesis. Obviamente, no podemos sobrevivir sin él. Tampoco sin el metano. Sin embargo, esta pequeña joya emocionó aún más a algunos científicos debido al descubrimiento de unas curiosas moléculas de gas dimetilsulfuro en su atmósfera. En 2023, científicos de la Universidad de Cambridge detectaron moléculas basadas en carbono como metano y dióxido de carbono en el exoplaneta K218b con la ayuda del telescopio James Webb. Esto podría indicar que este exoplaneta podría tener una atmósfera rica en hidrógeno y una superficie acuosa. Hay una posible presencia de sulfuro de dimetilo, conocido como DMS, en la mezcla. En la Tierra, esta sustancia suele estar vinculada a la vida, ya que normalmente es producida por el fitoplancton en los océanos. El hecho de que estemos captando indicios de DMS en K218b es como encontrar un boleto dorado en una barra de chocolate cósmico. Te pone la piel de gallina, ¿no es así? ¿Y por qué es tan importante el DMS?, te preguntas. Bueno, es un poco como un superhéroe en nuestro planeta, ya que desempeña un papel crucial en el ciclo del azufre e incluso afecta nuestro clima al ayudar a formar nubes. Y detectar DMS en otros planetas podría ser una señal de vida similar a la nuestra. Parece que este planeta es un buen lugar con su temperatura no tan extrema y todos los nutrientes adecuados para mantenernos vivos. Entonces, ¿qué opinas de su aspecto general? Probablemente le tomó al planeta unos buenos millones de años para formarse. Aunque las cosas podrían calentarse mucho en las profundidades subterráneas, no debería hacer una gran diferencia en la superficie. Algunos expertos creen que podría albergar un océano de agua o lava fundida, con una atmósfera rica en hidrógeno, parecida a un gigante gaseoso como Urano o Neptuno. En realidad, este no coincide con nuestros estándares terrestres, ya que nuestra atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno.
Si hay un océano, es probable que esté bajo una gruesa capa de hielo y roca, lo que podría alterar el clima del planeta. Una vez que las cosas se ponen realmente calientes, la línea entre el océano y el cielo se difumina. No estamos completamente seguros de si hay un océano líquido en K2-18b y es complicado verlo desde lejos. Solo mirar el tamaño y el peso del planeta no nos dará la respuesta. Toda la cuestión del océano de agua líquida está en el aire. Inicialmente, pensábamos que el agua en un estado supercrítico era más probable, pero nuevas observaciones apuntan hacia un océano líquido. Gases sospechosos como hidrocarburos y amoníaco podrían estar moviéndose del aire al agua si hay un océano, lo que podría significar que no hay una línea clara entre el cielo y el mar. Pero algunos expertos dicen que un océano de roca fundida podría estar haciendo lo mismo. Otros piensan que una configuración de mini Neptuno rica en gases podría explicar las cosas también. El telescopio espacial Hubble hizo algunas averiguaciones y descubrió que el K2-18b tiene una atmósfera llena de hidrógeno. Creen que podría haber vapor de agua también, pero es un poco misterioso. Al parecer, el telescopio espacial James Webb echó un vistazo y vio menos del 0,1% de vapor de agua, posiblemente porque el planeta tiene una estratosfera seca. En cuanto al amoníaco, es casi inexistente en ese mundo lejano. El metano y el dióxido de carbono parecen ser dominantes en la atmósfera, constituyendo alrededor del 1%. Pero no esperes ver otros óxidos de carbono uniéndose a la fiesta. Su concentración es solo una suposición en este momento. La atmósfera de K2-18b es solo una pequeña fracción de su masa total, alrededor del 6,2%, y probablemente tiene un ambiente similar a Urano y Neptuno. En cuanto a la niebla, no hay mucho que decir, y las nubes de agua son un poco misteriosas. Probablemente sean heladas, aunque también existe la posibilidad de algunas nubes de agua líquida. Además del agua, la atmósfera también podría contener algunas nubes de cloruro de amonio, sulfuro de sodio, cloruro de potasio y sulfuro de zinc, dependiendo de la composición del planeta. Y parece que las cosas podrían calentarse un poco en lo alto de la atmósfera, con una inversión térmica causando una situación de estratosfera. Simplemente un día normal en el espacio exterior. Hasta ahora, los científicos han propuesto varios modelos climáticos que podría tener este planeta. Por ejemplo, algunos de ellos piensan que hay la misma temperatura en todo el planeta, a menos que el planeta esté girando muy rápido y la diferencia de temperatura entre los polos y el ecuador sea mínima. Pero en este punto, todo esto son especulaciones. La cantidad de radiación que recibe K2-18b de su estrella es similar a la que recibe la Tierra. La temperatura en el planeta puede variar desde muy fría hasta bastante cálida. Si puede sostener la vida depende de su atmósfera y nubes. Los científicos creen que los microorganismos de la Tierra podrían sobrevivir allí, incluso con todo el hidrógeno. Pero es difícil saber si hay vida en K2-18b porque los gases que usualmente buscamos podrían no funcionar en su atmósfera. Los científicos piensan que el telescopio espacial James Webb podría detectar diferentes indicadores de vida en el planeta con suficientes observaciones. 1994. Estaba oscuro, así que nadie vio a dos siluetas abrir las salidas de emergencia de un complejo de cúpula de vidrio en Arizona conocido como Biosfera 2. Estaban decididos a liberar a 7 personas que habían permanecido encerradas allí durante un mes, que habían arriesgado sus vidas en nombre de la ciencia. La misión fue cumplida, pero los sujetos fueron acusados de allanamiento y vandalismo. Los vándalos eran Abigail Allen y Mark Van Thilo. Fueron 2 de los primeros 8 desventurados que vivieron en ese lugar como conejillos de indias, y no querían que nadie más pasara por los mismos horrores que ellos habían experimentado. $150 millones fueron gastados para ver si los humanos podían crear condiciones de vida adecuadas en otros planetas, como Marte. Para ello, los científicos construyeron un minimundo con más de 3.000 especies de plantas y animales. Biosfera 2 era un hábitat sellado de más de 1 hectárea, con su propio mini bosque tropical, una playa privada con un arrecife de coral, una sabana de pastizales, un pantano e incluso un desierto. Entre 1991 y 1993, nada podía entrar ni salir de ese lugar. El grupo de 8 personas encerradas allí se autodenominaban biosferianos y vestían monos parecidos a los de Star Trek.
Cultivaban su propia comida y respiraban su propio aire. Comenzaron con altas expectativas y un desayuno al estilo de un hotel 5 estrellas. Pero con el paso de los meses, las cosas tomaron un giro más sombrío. El equipo entero estaba muriendo de hambre y tornándose de color naranja. En la Biosfera 1, que era la Tierra real, podías pedir una pizza en 2 minutos, pero dentro de la Biosfera 2 les llevó 4 interminables meses preparar un estilo margarita. Tuvieron que cosechar trigo para la masa y ordeñar cabras para elaborar el queso. El objetivo era ser completamente autosuficientes y se convirtieron en parte de una atmósfera literalmente. Cuando exhalaban, su dióxido de carbono alimentaba a los camotes que estaban cultivando, y estos se convertían en parte de ellos, ya que básicamente consumían los mismos carbonos una y otra vez. Tenían tantos festines de camote que su piel en realidad se tornó naranja debido a todo el exceso de beta-caroteno. Lo que parecía una situación divertida en aquel entonces resultó ser un gran problema. Los rendimientos de los cultivos en la Biosfera 2 fueron un total fracaso y la tripulación estaba muriendo de hambre. Estaban enloqueciendo por eso, y momentos de rabia repentina los llevaban a hacer cosas lamentables, como robar plátanos de la despensa del sótano. En algún momento tuvieron que ponerle un candado al congelador. Durante los primeros 6 meses, cada uno de ellos perdió entre 8 y 26 kilogramos de peso. Todos los días alguien se encargaba de pesar los alimentos frescos para el cocinero y de registrar la información nutricional en la computadora para asegurarse de que la tripulación alcanzara sus objetivos recomendados de calorías, proteínas y grasas. Al inicio las comidas se servían al estilo buffet, pero a medida que la tripulación se iba sintiendo más hambrienta, los cocineros empezaron a dividir meticulosamente su comida en porciones iguales. Su dieta, compuesta por batatas, zanahorias, frutas y ocasionalmente carne los domingos, estaba destinada a mantenerlos activos durante esas agotadoras semanas de 80 horas de trabajo físico intenso. Los biosferianos terminaban cada comida sintiéndose aún hambrientos y tenían sueños recurrentes de hamburguesas de McDonald's, sushi, barras de Snickers y tarta de queso. El aire se estaba agotando, el lugar entero estaba completamente sellado, con acero y vidrio en la parte superior y un sólido suelo de acero en la parte inferior. Los gerentes se aseguraban de revisar todo lo que ingresaba para evitar que los materiales sintéticos emitieran gases nocivos. Las áreas de vida estaban equipadas con lana y madera, y no podían usar desodorantes químicos ni soplar velas de cumpleaños. Los biosferianos contaban con la comida que cultivaban y su mini selva tropical para producir suficiente oxígeno para sobrevivir. Sin embargo, estaban perdiendo oxígeno muy rápido, ahogándose en sus propias emisiones de dióxido de carbono, y lo peor de todo, no tenía idea del porqué. Con otros 9 meses de experimentación por delante, los niveles de oxígeno habían disminuido del 21% a alrededor del 15%. Lo que era como vivir en la cima del monte Fuji. Se sentían terriblemente mal. Básicamente se arrastraban por la biosfera. Ni siquiera podían terminar una frase sin detenerse para recuperar el aliento. Luego, la apnea del sueño comenzó a manifestarse, con algunos de ellos despertándose jadeando por aire. Para reducir los niveles de carbono en la Biosfera 2, intentaron algunas maniobras desesperadas, como hacer crecer plantas como locos, reducir al máximo el riego del suelo e incluso renunciar a la labranza. Nada funcionó, así que todos acordaron que habían llegado a un punto peligrosamente bajo y pidieron ayuda. Camiones refrigerados llegaron para bombear oxígeno puro en la Biosfera 2. Tan pronto como el gas comenzó a fluir, estallaron en risas y comenzaron a correr. El ecosistema estaba totalmente desordenado. Los colibríes y las abejas desaparecieron después de un par de meses, por lo que las plantas ya no eran polinizadas. Los gusanos y los ácaros atacaban los cultivos y las cucarachas se apoderaron de todo. Se introdujeron 4 especies de cucarachas para reciclar materia orgánica, pero la cucaracha común de casa fue la última superviviente. De alguna manera se infiltraron y se multiplicaron, convirtiéndose en una seria amenaza para los cultivos. Por la noche, la cocina se inundaba de cucarachas tan pronto como se apagaban las luces. Para combatir la infestación, el grupo untó tazas de café con lubricante y puso trozos de papaya adentro como cebo. Las cucarachas trepaban adentro, pero no podían escalar los lados resbaladizos para escapar.
tener hambre, sufrir falta de oxígeno, lidiar con plagas de insectos. Eso es suficiente para volver loco a cualquiera. Las acaloradas discusiones dieron lugar a tazas lanzadas y a personas escupidas. Finalmente todo el grupo se dividió en dos. Dejaron de hablar y podían cruzarse en los pasillos sin siquiera hacer contacto visual. La mitad de ellos querían más comida y oxígeno para continuar la investigación con cierta dignidad, mientras que la otra mitad creía en la supervivencia sin ayuda externa, sin importar los costos. La verdad es que la cámara sellada había sido violada mucho antes de todo eso. Apenas 2 semanas después de que entraron, una biosferista llamada Jane Pointer se cortó la punta del dedo en un accidente de cocina mientras hacía arroz. El médico del lugar intentó coser la parte de nuevo, pero no funcionó y su dedo se volvió negro en pocos días. Fue a un hospital externo para una cirugía y un par de horas más tarde se escabulló de nuevo al interior. Llevaba una bolsa de lona llena de suministros como piezas de computadora y película a color. Los periodistas solo se enterarían de esa entrega astuta meses después, y debido a eso, muchas personas empezaron a cuestionar la credibilidad de todo el experimento. Los medios trataron el proyecto como un reality show y lo etiquetaron como entretenimiento ecológico de moda. Las noticias principales de todo el mundo lo hicieron sonar como si sus participantes estuvieran al borde de perder la vida, hasta el punto en que las familias se preocuparon y empezaron a llamar a los biosferianos para verificar si realmente estaban bien. El grupo sentía que estaba en un zoológico humano, con turistas que venían desde lejos para mirar dentro de la jaula de cristal. Solo en los primeros 6 meses, más de 150,000 personas visitaron el lugar. Biosfera 2 terminó convirtiéndose en un chiste de la cultura pop. Incluso inspiró una película de comedia llamada Biodome y décadas de sketches divertidos. Podrías preguntarte por qué ninguno de los participantes abandonó el experimento y salió por la puerta principal. Bueno, ninguno de los ambientalistas quería ser el primero en admitir que todo eso era demasiado para manejar. Además, todos seguían esperanzados en que de alguna manera podrían resolver el rompecabezas de la construcción de la Tierra número 2. Al final, lograron encontrar las 7 toneladas de oxígeno faltante. Habían sido absorbidas por el concreto. A pesar de que estar sin aliento todo el tiempo podría parecer el mayor desafío al que se enfrentaron, los biosferianos dijeron que aprender a lidiar con las personas en un entorno cerrado fue incluso más difícil. Parece que el experimento fue un tremendo fracaso, pero el grupo aprendió muchas lecciones valiosas. Demostraron que un ecosistema sellado podía funcionar durante años. Contribuyeron a los estudios sobre la restauración de arrecifes y su granja demostró que se podía lograr una alta productividad y un completo reciclaje de nutrientes sin recurrir a productos químicos tóxicos. Y en caso de que te lo preguntes, este no fue el fin del complejo de vidrio. La segunda misión dentro de la Biosfera 2 tuvo lugar en marzo de 1994. Ahora, puedes volver al comienzo del video para comprender cómo se desarrolló esto. Podríamos usar uno de los láseres más grandes del mundo para detectar naves espaciales alienígenas. Si existieran los alienígenas y lograran construir una nave espacial tan enorme como Júpiter, nuestro equipo probablemente podría detectarla usando las ondas que sus motores de deformación producirían en el espacio-tiempo. Verás, una nave espacial enorme seguramente producirá ondas gravitacionales mientras se mueve. Puedes leer sobre un motor de deformación, también llamado impulsor de deformación espacial, en la ciencia ficción. Este dispositivo distorsiona la forma del continuo espacio-tiempo y es una de varias maneras de viajar a través del espacio. A menudo se describe como similar al hiperespacio, un método de viaje interestelar más rápido que la luz. Una nave espacial equipada con un motor de deformación puede viajar a velocidades mayores que la velocidad de la luz, por muchos órdenes de magnitud. Pero a diferencia de otros métodos ficticios de viaje más rápido que la luz, como un motor de salto, no permite transferencias inmediatas entre 2 puntos. En cambio, implica un pasaje de tiempo medible. Una nave espacial usando un motor de deformación seguiría interactuando con objetos en el espacio normal y también produciría ondas gravitacionales. Es por eso que si alguna nave espacial gigantesca extraterrestre viajara a través de nuestra galaxia, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser en los Estados Unidos podría detectarla.
Su equipo podría buscar las ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo dejadas por la nave espacial. Cuanto más grande es un objeto, mayores ondas gravitacionales dejaría. Los planetas, estrellas de neutrones e incluso agujeros negros producen ondulaciones bastante prominentes. Por primera vez, tales ondulaciones del espacio-tiempo fueron detectadas directamente en 2015, y desde entonces los científicos han mejorado cada vez más en la detección de ondas gravitacionales. Cálculos nuevos publicados hace algún tiempo sugirieron que LIGO podría mirar más allá de las fuentes convencionales de ondulaciones del espacio-tiempo. Los autores del estudio afirmaron que colosales naves espaciales alienígenas viajando a altas velocidades o impulsadas por motores de deformación también podrían producir las características vibraciones. El detector LIGO nota las ondas gravitacionales a partir de las diminutas distorsiones que hacen en el espacio-tiempo al pasar a través de él. El observatorio consta de 2 detectores en forma de L que se cruzan, cada uno con 2 brazos que tienen casi 4 kilómetros de largo. También tienen 2 haces láser idénticos en su interior. El experimento está diseñado de tal manera que si una onda gravitacional pasa por nuestro planeta, la luz láser en uno de los brazos del detector se comprime mientras que el otro se expande. Esto crea un cambio minúsculo en las longitudes relativas de camino de los haces que llegan al detector. Al mismo tiempo, las deformaciones del espacio-tiempo que incluso las ondas gravitacionales más grandes producen son apenas perceptibles. A menudo tienen el tamaño de unos pocos milésimos de un protón o neutrón. Esto significa que el LIGO es increíblemente sensible y requiere un mantenimiento y calibración precisos. Para verificar hasta dónde puede llegar esta sensibilidad, los investigadores hicieron cálculos del objeto más pequeño que produciría ondas gravitacionales claramente detectables en la Tierra. Aparentemente, todavía tendría que ser bastante grande. Para ser detectable por LIGO, una nave espacial alienígena necesitaría pesar aproximadamente lo mismo que Júpiter, estar a unos 326.000 años luz de distancia de la Tierra y viajar a una 1/10 parte de la velocidad de la luz. ¿Podrían existir naves espaciales de esta escala y velocidad? No está claro. Pero con suerte, los científicos podrán reducir el tamaño de la nave a proporciones ligeramente más razonables, gracias a la creciente sensibilidad de los detectores de ondas gravitacionales. Por ejemplo, a mediados de la década de los 30, se va a desplegar la antena espacial de interferometría láser de la Agencia Espacial Europea. Los científicos también piensan que los avanzados motores de deformación alienígena podrían crear patrones de ondas gravitacionales distinguibles de las fuentes naturales. Si se detectan, estas ondas alienígenas podrían proporcionarnos respuestas sobre cómo hacer una ingeniería inversa de la tecnología. Todo porque la forma de la señal de la onda gravitacional depende de la trayectoria de un objeto. Una vez que se detecta una señal de ráfaga, podríamos intentar averiguar las cualidades del mecanismo de transporte utilizado allí, basándonos en la forma de la señal de la onda gravitacional. ¿Qué tal si te digo que los alienígenas podrían existir? Lo sé, probablemente va en contra de todo lo que crees, pero es un nuevo modelo del universo que podría explicar cómo se distribuye y se esparce la vida inteligente. Este modelo hace muchas predicciones. Por ejemplo, deberíamos esperar encontrar otra civilización en algún momento. También menciona nuestras posibilidades de comenzar a recibir mensajes de alienígenas o incluso convertirnos nosotros mismos en una civilización interplanetaria. Este modelo también explica por qué aún no hemos encontrado otras civilizaciones espaciales, considerando la enorme cantidad de estrellas y galaxias en el universo. Pero vamos a entrar en detalle. El supuesto principal del modelo es que, en algún momento, una civilización existente en la vastedad del cosmos puede volverse acaparadora. Verás, hay 2 tipos de civilizaciones. Los alienígenas silenciosos en realidad no intentan expandirse, tampoco cambian mucho, y después de un tiempo, simplemente desaparecen. Eso podría ser la razón por la que no tenemos ningún dato sobre ellos, y todo lo que queda por hacer es especular sobre su existencia. Pero también existen los alienígenas ruidosos. Se supone que siguen expandiéndose muy rápido hasta que se encuentran con otras civilizaciones espaciales. El modelo también llama a estos alienígenas ruidosos acaparadores. Eso se debe a que se expanden desde su planeta natal a una fracción de la velocidad de la luz.
También hacen cambios significativos y visibles donde sea que viajen, y también duran mucho tiempo. ¿Por qué podríamos suponer que existen los alienígenas acaparadores? Porque su existencia podría ser la explicación más plausible de por qué la humanidad apareció tan temprano en la historia del universo. Míralo tú mismo. La fecha actual es de 13.800 millones de años después del Big Bang. Las estrellas pequeñas pueden quemar su combustible cósmico hasta por 1 trillón de años. Y según el modelo estándar del origen de la vida avanzada, es más probable que aparezca al final de las vidas más largas de los planetas. Bueno, los alienígenas acaparadores podrían ser los culpables de nuestra aparición temprana. Tales civilizaciones podrían establecer fechas límite para otras. Si tales alienígenas realmente existen, ocuparán la mayor parte del universo observable muy pronto. Y cuando lo logren, ninguna otra civilización podrá aparecer, porque todos los planetas habitables ya estarán ocupados. Una civilización como la nuestra, avanzada pero no acaparadora aún, solo podría aparecer temprano, porque más tarde no tendría la oportunidad de hacerlo. Hay otra razón por la cual la idea de alienígenas acaparadores parece plausible. Mira la vida en la Tierra, como los humanos. ¿No somos acaparadores de muchas maneras también? Las especies, culturas y empresas tienden a expandirse y ocupar nuevos nichos y territorios tan rápido como pueden. Por ejemplo, las especies que se extienden a nuevos territorios obtienen acceso a nuevos recursos y, por lo tanto, aumentan su población. ¿Por qué no deberíamos esperar el mismo comportamiento de las civilizaciones extraterrestres? El autor principal de este modelo, Robin Hanson, también fue el primero en introducir la idea de el Gran Filtro en 1996. Según la teoría del Gran Filtro, el universo está lleno de innumerables formas de vida, pero las personas aún no se han topado con ninguna de ellas porque, en algún lugar, hay un gran filtro. El propósito principal de este filtro es detener y acabar con aquellas civilizaciones que avanzan al nivel de colonización estelar. Supongamos que esta idea es cierta. Existen 3 posibles escenarios para nuestra civilización. El primero, somos únicos porque hemos pasado el gran filtro. Otras civilizaciones no han logrado llegar tan lejos. El segundo escenario es así. Estamos entre los primeros colonizadores potenciales. Antes, las condiciones en el espacio eran demasiado severas para que las formas de vida dejaran sus planetas de origen. En este caso, hay muchas posibilidades de que pronto nos encontremos con otras civilizaciones. Y el tercer escenario es bastante preocupante. No hemos alcanzado el nivel de desarrollo tecnológico que sea lo suficientemente avanzado como para que el filtro nos localice. Esto significa que no hemos pasado el filtro aún. En otras palabras, el juicio todavía está por delante, y es una gran incógnita si lograremos pasarlo.